Estamos estudiando sobre la deidad del Espíritu Santo. Soy el pastor Manuel Puerto y los invito a compartir conmigo la enseñanza de la palabra de Dios en un tema muy importante para nuestra vida personal, para nuestra relación con Dios, para nuestro progreso en nuestra vida espiritual. Al hablar de la deidad del Espíritu Santo, lo que nosotros estamos diciendo es que el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre e igual que el Hijo en toda la extensión y el sentido que tiene esta palabra. Que el Espíritu Santo tiene todos los atributos propios que son de Dios. Así es que tenemos que venir a la Biblia, tenemos que venir a la palabra y toda doctrina que nosotros enseñamos y practicamos tiene que emanar de una correcta interpretación de la santa palabra de Dios. En este momento vamos a dar inicio a nuestro estudio que tiene que ver entonces con las actividades divinas realizadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace actividades divinas, actividades que son propias de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hay cosas que solo Dios las puede hacer. Hay cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios y nadie, absolutamente nadie más las puede hacer. Sin embargo, estas actividades del Espíritu Santo le pertenecen a Dios, indicando que el Espíritu Santo es Dios. Son actividades propias de Dios, realizadas también por el Espíritu Santo, haciendo una evidencia bíblica que son iguales, que el Espíritu Santo es Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo es creador. Al inicio de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice el texto bíblico de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, se movía. Esto es, estaba creando, dando vida a esto que Dios había hecho. ¿Por qué el Espíritu Santo puede crear y dar vida? Porque el Espíritu Santo es Dios. En el libro de Salmos, Salmos del Antiguo Testamento, en el capítulo 104, quiero que miren conmigo la escritura bíblica y dice así, Salmo 104, versículo número 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué dice el texto bíblico? Que a través del Espíritu Santo de Dios ha creado todo esto y sigue creando vida. Porque aquí está hablando de todos los seres creados que esperan en Dios. Que Dios dice, abre su mano y ellos reciben. Se sacian de bien. Escondes el rostro y se turban. Escondes el rostro y dejan de ser. ¿Qué nos dice la Escritura bíblica? Que es el Espíritu Santo entonces el que está dando vida y creando todo lo que está ahora en el universo. En segundo lugar, el Espíritu Santo hizo una obra portentosa, hizo una obra maravillosa. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo incubó la vida de Jesús en María. En el Evangelio de Lucas, cuando se le anuncia a María que ella iba a ser la madre del Mesías, entonces la palabra de Dios dice así:
Lucas capítulo 1, versículo número 35. Se le está dando el anuncio de parte de Dios a través del ángel Gabriel a María de que ella sería la madre del Mesías. María le pregunta, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. En otras palabras, María le dice, yo soy una señorita, soy una virgen. Y el ángel Gabriel le contesta, el Espíritu, estoy leyendo Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y quién fue el que incubó la vida de Jesús en el vientre de María? Lo hizo el Espíritu Santo de Dios, haciendo un milagro de milagros. ¿Cuál fue el milagro? Dios se incubó en el vientre y ahí tomó forma humana y nació como un bebé. El gran milagro realizado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo regenera. Y esta palabra tenemos que entenderla a la luz del texto bíblico. En el libro de Juan, en el capítulo número 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo ahí? Bueno, le dice Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Quiero aclarar aquí que la palabra regenerar o el verbo regenerar, esta palabra no es usada en la Biblia de la misma manera que nosotros la usamos. Cuando le decimos, por ejemplo, a un amigo, regenerate, le queremos decir, pórtate bien, cambia de conducta, sé una mejor persona, deja la mala vida y comportate mejor. Pero en la Biblia la palabra regenerar, el verbo regenerar literalmente quiere decir nacer de nuevo, hacer a una persona de nuevo. ¿Y quién es el único que puede darnos esta vida nueva? Hacernos nacer de nuevo, pues dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entiende lo que Jesús le acaba de decir cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Jesús tiene que explicarle, ¿sabes qué? Este nuevo nacimiento es un nacimiento que solo lo da el Espíritu Santo de Dios. El único que puede darnos la regeneración, darnos un nuevo nacimiento espiritual, es el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo número 2, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El ser humano, cualquiera que sea, a través del pecado quedó muerto, espiritualmente muerto, separado completamente de Dios. ¿Cómo puede el hombre volver a tener vida y comunión con Dios? A través del nuevo nacimiento, y el único que lo opera es el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo hace la convicción de pecado en el corazón del ser humano. El único que puede convencer a un ser humano de sus pecados y de la necesidad que tiene de entregarle su corazón a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Mire conmigo, por favor, el libro de Juan, capítulo 16, verso 7 al verso 11. Dice la palabra del Señor así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, el Consolador, quien es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el único que puede convencerme a mí y a ti, o que te ha convencido a ti y a mí
de que somos pecadores y que solamente en Cristo hay perdón, salvación y vida eterna, es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos hace entonces nacer de nuevo. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado al corazón del ser humano. Pero no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo nos consuela. La pregunta es, ¿cómo nos puede consolar el Espíritu Santo de Dios? Bueno, porque Él está en nuestros corazones, porque Él es Dios. Dice Juan 14, 16. Leo para ti el texto bíblico. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra es paracleto. La palabra paracleto es alguien que está conmigo y me sostiene y me ayuda. El único que puede ser nuestro consolador es el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, en 2 Corintios capítulo 1, del verso 3 en adelante, dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjate que en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesucristo dijo que es el Espíritu Santo el consolador. Por tanto, el Espíritu Santo es nuestro consolador, igual que el Padre es nuestro consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. En sexto lugar, el Espíritu Santo nos trae la presencia de Jesús a la vida de todos los discípulos. Y esto es algo sumamente importante. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro quiere decir otro exactamente igual a mí. Alos es la palabra en el griego. Y esta palabra se traduce como otro exactamente igual a mí, de mi misma esencia y sustancia. ¿Y qué dice el texto bíblico? Versículo número 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora miren cómo dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir el Señor Jesucristo a la vida de sus discípulos? A través de la presencia del Espíritu Santo. Uno de los ministerios más lindos del Espíritu Santo hoy en la iglesia es que cuando el Espíritu Santo viene a mi corazón, trae la presencia del Señor Jesucristo a mi vida. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta promesa no es la promesa de su segunda venida. Esta promesa es la promesa de que el Espíritu Santo moraría en el corazón de sus discípulos. Cuando el Espíritu Santo viene a mi corazón, trae la presencia de Jesucristo a mi propia vida. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo entonces es Dios. En séptimo lugar, el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios. Él está en nuestro corazón. Y eso es lo que dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 17. Mira cómo dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice Jesús, porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Mira qué tremendo, dos preposiciones completamente diferentes. Dice el Señor: mora con vosotros, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. El Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y ahí nos trae la presencia del Padre y nos trae la presencia del Hijo. En octavo lugar, el Espíritu Santo santifica. ¿Quién es el único que puede perdonar y santificar a una persona? Es el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así:
Pero nosotros debemos de dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo podemos tener la santificación? Por el Espíritu Santo. Él vive en mí, Él me santifica. Y por último, el Espíritu Santo inspiró los hombres de Dios para que nosotros hoy tengamos su maravillosa palabra. Segunda Pedro, capítulo 2, dice así la palabra en el capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro 1, 21. Segunda Pedro 1, 21. Leo el texto bíblico, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que tenemos ahora nosotros la palabra? Porque los santos hombres de Dios fueron guiados, dirigidos, inspirados por el Santo Espíritu de Dios. ¿Quién es capaz de hacer esto? Solamente Dios lo puede hacer. Dios nos dio su palabra. ¿Cómo? La inspiró a través de su Santo Espíritu. Qué lindo es saber que la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es Dios en toda la palabra. Que Dios te bendiga.